Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el que les vengo a hablar de Adobe Premiere en la versión más reciente hasta el momento. Así que no olviden dejar sus comentarios, darle like a este video y suscribirse para estar más pendientes de mi nuevo contenido. Yo soy Arlinson y esto es AS Tecnología. Amigos, antes de continuar quiero recordarles una vez más que en este video no voy a enseñar ni a descargar ni a conseguir programas de manera gratuita, porque pues esto además está considerado como fraudulento y estaríamos incumpliendo las normas de la comunidad, sino que por el contrario les voy a enseñar un poco de las características y las novedades de la más reciente versión. Así que una vez dicho esto, vamos a continuar con el video. A continuación les contaré las novedades, las características y las nuevas funciones de la más reciente versión de Adobe Premiere Pro, dentro de las que encontraremos el recurso mejorar la voz con tecnología de inteligencia artificial que se podrá utilizar ahora en Premiere Pro. Además viene con más actualizaciones de colaboración dirigidas a publicaciones en redes sociales como lo es a TikTok y otras plataformas, compatibilidad con Sony Burbano, mejoras en proxies y mucho más. Dentro de ellas entonces iniciamos con mejorar la voz. Ahora podremos utilizar la inteligencia artificial para eliminar mágicamente el ruido y mejorar la calidad de diálogo para que suene como si estuviera grabado en un estudio profesional. Para hacer este proceso simplemente vamos a ir al panel de sonido esencial y seleccionamos mejorar para que se inicie el análisis. Una vez inicie aparecerá una barra de progreso para calcular el tiempo que se tardará en mejorar el clip de audio seleccionado. Esta tarea se realiza en el fondo para que así podamos continuar con el flujo de trabajo de edición mientras se mejora la voz, y así vamos trabajando. Exportar directamente a TikTok. Ahora podremos crear publicaciones y borradores, añadir subtítulos, hashtag, palabras claves y a continuación exportarlos directamente a TikTok sin que la calidad ni la clasificación se vean afectados. Para esto simplemente vamos a utilizar nuevas plantillas y ajustes preestablecidos de secuencias que nos permiten configurar rápidamente proyectos para nuestra publicación en TikTok y otros medios sociales populares y sitios de uso compartidos de videos. Creación de proxy simplificada. Ahora es mucho más fácil crear proxies que sean exactamente la mitad o un cuarto del tamaño del fotograma original con la nueva sección del tamaño del fotograma y los ajustes preestablecidos del proxy actualizados. En esta parte lo que se hizo fue una optimización del cuadro de diálogo de crear proxies, eliminando elementos y cambiando las opciones de ajustes preestablecidos para centrarnos un poco más en el formato que en la resolución, incluidos los ajustes preestablecidos en cualquier tipo de video. Nueva compatibilidad con fuentes de color y emojis. Aquí podemos añadir una ráfaga de fuentes de colores vivos y emojis expresivos para videos aún más atractivos. Así que podremos mejorar nuestros diseños instalando fuentes de colores vivos de Adobe Fonts o de otros sitios web de fuentes de terceros. Estas fuentes se salen de lo común y ofrecen un espectro de colores, elementos gráficos y texturas en cada letra, lo que eleva al instante el atractivo visual del texto a un nivel más profesional. Al acceder al nuevo sector de emojis y símbolos a través del menú editar principal e insertar fácilmente emojis directamente de las capas de textos, con estos emojis están diseñados para que tengan un aspecto excelente en Premiere Pro independientemente de las fuentes que hayamos seleccionado, con un sistema de retroceso que siempre mostrará los emojis predeterminados en Mac o en Windows para utilizar fuentes de Apple Emojis Color. Estas funciones se pueden personalizar muchísimo más si nos vamos a la opción preferencias de gráficos. Nueva compatibilidad con la cámara Sony Burbano. Con esta nueva compatibilidad con esta cámara Sony Burbano podemos importar formatos XOCN y XAVC y empezar a trabajar con la última tecnología de la cámara. Así que ahora Premiere Pro admite todos los formatos compatibles con Burbano en todas sus diferentes referencias. Bueno mi gente, y estas son las principales novedades y características de la más reciente versión de este excelente software. Y pues bueno, no olviden que los espero en los comentarios, no olviden darle like a este video y suscribirse para estar más pendientes de mi nuevo contenido. No se les olvide pasar por mi página web, que allá van a encontrar mucha información y contenido que les va a ser muy útil. Yo soy Arlinson y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.